Bueno, queridas alumnas de FOL, pues vamos a empezar con las grabaciones de las unidades didácticas o las unidades de trabajo para que tengáis un repositorio del material. Bien, como ya en su día hemos ido esto explicando en el régimen semipresencial en el que estamos, pues simplemente para que tengáis estos efectos de posible repaso o apoyo. La unidad de trabajo número 1 pues es una unidad introductoria, como hemos estado hablando, que se centra en lo que es la base del derecho laboral. En esta unidad pues hemos tratado de identificar conceptos de derecho general, de derecho laboral, hemos localizado las fuentes del derecho y hemos comentado cuáles de ellas son de aplicación. Hemos hablado también de esos principios aplicables en el derecho laboral. Hemos hablado de los principales organismos que intervienen en la relación entre trabajadores y empresarios. Y por último, pues hemos también tratado de plasmar para que tengamos claros los derechos y deberes de los trabajadores y empresarios. ¿Por qué aprender FOL, no? Es decir, estuvimos dándole valor a esta transversal y básicamente pues lo que hemos tratado de transmitir, o yo he tratado de transmitir, que lo que se trata es de saber, ¿no? De saber el día de mañana, defendernos, a saber hacer una nómina, a saber identificar los conceptos salariales, a saber por qué estamos cotizando, a saber qué derechos tenemos, a saber cómo debe ser nuestro contrato, etcétera, etcétera. Y ya cada uno que se deje engañar, pues todo lo que considere oportuno. Es decir, con esta materia lo que tratamos es de dar valor, ¿no? de que tengáis ahí un valor añadido en vuestra futura profesión, aunque estéis estudiando para ser educadora, pues tratar de que las transversales sean útiles. Dicho esto, pues nos iríamos al punto 1 del tema, en el que hablamos de Constitución Española. La Constitución Española es la norma de mayor rango que tenemos en nuestro país y básicamente nos habla que el Estado español, España, es un Estado social, democrático, de derecho, que propugna pues, una serie de valores, ¿no? Y a partir de ahí pues se desarrolla la norma, ¿no? Y el conjunto de normas de un Estado. He tratado de hacer hincapié en el Estado social, en el Estado democrático y el Estado de derecho. ¿Por qué? Porque un Estado social es aquel que busca que se cumpla la ley y proteger los derechos de los ciudadanos. Un Estado democrático lo que busca es garantizar el respeto de las libertades civiles y los derechos humanos. Por último, ese Estado de derecho que se nos llena a veces la boca o se le llena la boca a aquellos que nos representan, pues que todos los integrantes del mismo están sometidos a la ley. Desde el ciudadano número 1, que es el rey, hasta todos los demás, ¿no? Y eso es la base de lo que implica la Constitución, ¿no? La Constitución española, con esta definición o con esta base, pues al final a lo que llegamos en ese Estado de Derecho es que exista un poder legislativo, que exista un poder ejecutivo y un poder judicial, ¿no? Ese poder legislativo, pues la función que tiene las Cortes Generales es hacer las leyes. Como bien sabéis, las Cortes Generales son el Congreso de los Diputados y el Senado. Por otro lado tenemos el poder ejecutivo, que sería el gobierno, que está en un momento determinado en el poder y básicamente su función es cuidar del cumplimiento de las leyes. Y por último está el poder judicial, que ya se encarga de juzgar, hacer ejecutar lo juzgado, obligando a que la ley se cumpla. Es decir, las Cortes, el pueblo, sus representantes hacen las leyes, el Poder Ejecutivo trata que se cumplan y ya cuando no se cumplen pues tenemos el Poder Judicial para dirimir y una vez que establece la sentencia pues ejecutar lo que ha sido juzgado. Seguimos con la Constitución Española y básicamente por lo que hemos visto, es decir, estamos en un Estado democrático y ese Estado democrático lo que implica una separación de poderes y eso es básico, ¿no? Porque así se garantiza que el pueblo tiene su labor, el ejecutivo la que le ha asignado el pueblo y los jueces deben ser independientes para tratar de administrar o de que se cumplan las leyes, que no quiere decir que sea justo, ¿no? En cuanto al derecho laboral, que es lo que nos ocupa en este tema, pues una parte del derecho
que como sabemos pues un conjunto de normas y principios que regulan la convivencia de los individuos y tratan de alguna manera de establecer un marco donde poder resolver los conflictos que se den de una manera lo más civilizada posible. Tenemos derecho público, tenemos derecho privado. Derecho público, el derecho de las administraciones; derecho público, el derecho que regula las relaciones entre las personas. Y aquí tenemos la definición de derecho laboral, que es el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones entre empresarios y trabajadores y las de ambos con el Estado, con lo cual eso nos daría automáticamente que el derecho laboral es un derecho de naturaleza mixta, porque engloba parte de derecho público, parte de derecho privado. ¿Qué busca realmente el derecho laboral? Pues básicamente proteger al trabajador. Esa es su principal función. La actividad del mismo, la salud del mismo, su vida, su dignidad, ¿no? De una manera que lo compense con respecto al poder, la situación de poder que tiene el empresario. La principal norma a nivel laboral que tenemos en España es el Estatuto de los Trabajadores, una norma con rango de ley, de Real Decreto Legislativo, con lo que eso conlleva, ¿no? Lo veremos más adelante. Nos quedaría, para terminar de hablar de derecho laboral, una vez que lo hemos definido, pues qué tipo de relaciones regula el derecho laboral. Básicamente regula las relaciones laborales ordinarias, y esto es muy importante. Las relaciones laborales ordinarias tienen una serie de características que veremos ahora más adelante. Son las que caracterizan al trabajo por cuenta ajena como tal. Luego tenemos relaciones laborales especiales, que no lo regula el Estatuto de los Trabajadores, aunque en su ausencia le es de aplicación. Y por último tenemos las relaciones no laborales. En cuanto a las relaciones laborales ordinarias, que son las que nos van a ocupar este año, pues presenta una serie de características. Dice que el trabajo, para ser una relación laboral, debe ser personal. ¿Eso quiere decir? Pues que mi prima no podía trabajar por mí si yo no podía trabajar. Es decir, solamente puedo trabajar yo que he firmado el contrato. Además, es una relación voluntaria. Es decir, yo lo hago porque nadie me ha sometido a una coacción. O usted tiene que ir a trabajar. No. Ahora, bien diferente es la obligación. Una vez que yo he adquirido o he firmado el contrato, esa obligación yo la he adquirido. Pero bueno, lo hago de manera voluntaria. Además es un trabajo por cuenta ajena, quiere decir que lo que produzco lo produzco para otro, no es para mí. Yo a cambio tengo mi retribución, que es el salario que percibo por producir para otro. Y estoy sujeto siempre a las órdenes de un jefe o de una jefa, empresario o empresaria, y esas órdenes lo que sí deben de ser lícitas y no abusivas. Por otro lado tenemos las relaciones laborales especiales, donde tenemos ahí pues algunos ejemplos que forman parte de las mismas. También tenemos las relaciones no laborales, donde podéis ver pues también hay algunos ejemplos. Y ahora nos vamos al punto 3, ¿no? Fuentes del derecho laboral. Es decir, ¿cuáles son ese conjunto de normas que afectan al derecho laboral? Tenéis una pirámide en la que empezamos con el derecho comunitario, luego la Constitución, los tratados internacionales, la ley orgánica, hasta que llegamos aquí a los reales decretos ley o decretos legislativos, y aquí es donde se sitúa el Estatuto del Trabajador, la norma principal a nivel laboral. No es una ley orgánica u ordinaria, que es lo que es, a lo mejor se cabría pensar, porque regula uno de los derechos fundamentales, pero bueno, en un momento determinado, por la complejidad, por la amalgama que supone esa reforma, conjunto de reformas laborales, pues la potestad la tiene el gobierno, porque así se la estableció en su momento el mandato de las Cortes. Por detrás de ellas tenemos los reglamentos que establecerán pues cómo deben de aplicarse esas normas, esas reformas laborales, esos reales decretos legislativos, o ese real decreto legislativo que es el Estatuto del Trabajador, convenios colectivos que ya serán de aplicación a segmentos o colectivos más particulares, por ejemplo el colectivo de las educadoras, que es el vuestro, el colectivo de los docentes, que es el nuestro, o el mío, el colectivo de aquellos que trabajan en el comercio, los que trabajan en el metal, etcétera, etcétera. Y ya por último, básicamente, porque los usos y las costumbres no suelen intervenir mucho en el mercado de trabajo, tenemos el contrato de trabajo, que es el que regula la relación particular entre empresario y trabajador.
fuentes internas o nacionales que tenemos aquí, pues todas las que tenéis ahí, ¿vale? Esto lo comentamos en clase. Derechos fundamentales regulados por las leyes orgánicas y ordinarias. Aquí, en el Real Decreto Legislativo, como hemos comentado, que es una norma que dicta el gobierno autorizado previamente por las Cortes, con lo cual una ley o una norma con carácter de ley o un rango de ley que emana del pueblo, que aquí es donde tendríamos el Estatuto de los Trabajadores, seguiríamos bajando hasta que llegamos al convenio colectivo y por último al contrato del trabajador. Esas básicamente son las tres normas que van a regular la relación laboral entre empresario y trabajador en nuestro ordenamiento. Luego, a nivel externo o internacional, pues bueno, pues ahí tenéis un poco lo que nos viene impuesto por el exterior. Lo más importante son los tratados de la Unión Europea, ¿vale? Que eso sí que están o pueden modificar de alguna manera la Constitución o deben de modificarla. Luego, las directivas. Aunque bueno, esto ahora mismo a nosotros no nos interesa mucho porque tiene un carácter bastante más general. En cuanto a la jerarquía normativa laboral, la que tenéis ahí, que la hemos comentado ya en clase varias veces, y ahí lo tenéis. Y ya por último, para acabar con esta primera parte del tema, pues tendremos principios del derecho que le son de aplicación a los trabajadores y que son muy importantes porque lo que tratan es de defender a ese trabajador por encima, pues, de esa posición de poder que tiene el empresario. Uno de ellos es el principio de jerarquía normativa, que ya lo hemos visto, nos viene referido aquí por esta pirámide donde la norma de rango superior es la que establece las bases y las normas de rango inferior van tratando de regular el derecho, en este caso al trabajo, o los diferentes derechos si no estuviéramos hablando de trabajo, pero no pueden ir en contra de la norma de rango superior. Por ejemplo, nuestra norma que nos regularía el trabajo sería nuestro contrato, establece condiciones particulares y no puede ir en contra de ese convenio colectivo para el cual nosotros estamos trabajando, que regula ya aspectos más generales, y lo que no recoja el contrato habrá que acudir al convenio. Y lo que no recoja el convenio colectivo habrá que acudir al Estatuto de los Trabajadores, con lo cual ningún convenio colectivo puede ir en contra en algún aspecto de lo que marque la norma por encima o inmediatamente superior, que sería el Estatuto de los Trabajadores. En cuanto a más principios del derecho, tenemos el principio de norma más favorable. Ahí lo tenéis con un ejemplo. Es decir, en caso de duda o en caso de una norma que sea de aplicación a un trabajador por ambas vías, se le aplica la norma más favorable. Por ejemplo, si el Estatuto de los Trabajadores fija en 30 días las vacaciones anuales y el convenio colectivo lo fija en 35, el convenio colectivo no va en contra del Estatuto, sino lo que hace es mejorarlo. Y se le aplica en ese caso la norma más favorable, que sería el convenio. Otro principio sería el principio indubio pro operario, uno muy bonito, que básicamente viene a decir que se trata de interpretar las normas en el concepto más favorable para el trabajador. No confundamos con aplicarle la norma más favorable, sino aplicar la norma de manera más favorable, o la interpretación más favorable. Como tenéis ahí, por ejemplo, el Estatuto de los Trabajadores establece una indemnización por despido improcedente de 33 días de salario. Ahora, lo que no explica es el salario, qué es lo que engloba, ¿no? Salario base, complementos, paga extra, pues lo más favorable. Es decir, si el salario, o lo más favorable es que todos esos conceptos sean salarios, a efectos de lo que está cobrando, percibiendo el trabajador para calcular esa indemnización de 33 días por año trabajado, pues evidentemente todo deberá ser considerado salario. Otro principio es el principio de condición más beneficiosa, o conocido también coloquialmente como derechos adquiridos. Y es decir, que si un trabajador ya venía percibiendo algo, pues eso es para, como que dice, siempre. Lo vimos en una de las actividades que hicimos en clase, en el que una empresa daba una cesta de Navidad por convenio a sus trabajadores a partir del 5.º año de antigüedad. Esa empresa es absorbida por otra que en su convenio no lo recoge. Por los trabajadores de esa antigua empresa siguen percibiendo su cesta, a pesar de que los que están en la empresa nueva que ha absorbido a la más pequeña no lo perciban. ¿Por qué? Porque ya es un derecho que tenían adquirido, lo venían percibiendo con anterioridad. Y para terminar con los principios del derecho laboral, tenemos el principio de irrenunciabilidad de derechos. Es decir, el trabajador, aunque lo ponga por escrito, no puede renunciar a sus derechos que le establece la normativa laboral, por ejemplo con las vacaciones. ¿Quién no ha escuchado alguna vez que un trabajador
a cambio de que le paguen, pues prefiere trabajar y no irse de vacaciones. Pues eso evidentemente no puede ocurrir.